Bueno, hola, un saludo a todos quienes nos están viendo a esta hora. Estamos a puertas de comenzar el quinto capítulo de Diálogos en Cuarentena, este programa levantado desde el comunal PC Las Condes, donde hemos tenido una serie de invitados para traer la realidad nacional de nuestro país al territorio. Pero hoy es una excepción. Hoy tenemos tremendos invitados, así que únanse, los estamos esperando y vamos a aceptar aquí a los compañeros que hoy día tenemos en el quinto capítulo de Diálogos en Cuarentena. Espero que todos ustedes tengan una feliz tarde. Ha caído mucha lluvia hoy día en Santiago y es una tarde muy fría. Espero que todos se encuentren bien. Un saludo a todos y todas y todos los comunistas, tanto de nuestro partido como de la juventud. Este es un programa especial para todos nosotros que militamos en el partido. Y saludar ahora sí a Manuel, nuestro primer invitado que se conecta. Te saludamos, Manuel. Muchas gracias por estar acá. Qué alegría tenerte. Buenas noches, buenas noches. De tantos días preparándonos este conversatorio. Algo que, que ha sido muy interesante. Algo que está preparado, como decíamos, para nuestros compañeros. Hay también compañeros de otros partidos, por lo que estoy viendo. Me imagino que sí, Manuel, me imagino que sí. Ustedes tienen mucha arrastre. Por ahí veo a Nieves, una compañera del PRO, digamos, que está de aquí de Magallanes. ¿Eh? Mira. Hola, Hugo. Hola. ¿Cómo estás, compañero? Qué bueno verte. Estamos. ¿Se logra ver bien? Hola, Manuel. Hola, diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. ¿Se logra ver bien así o no? Sí, diputado, sí, perfecto. Se ve muy bien, muy bien. ¿Cómo me veo? ¿Estamos listos? Tú te ves muy bien, Manuel, también. Qué bueno, se escuchan muy bien los dos y también se ven muy bien. Voy a saludarlos, no vamos a perder tiempo, ya son las 7 en punto. Tenemos aquí a nuestro compañero diputado Hugo Gutiérrez, diputado del Distrito 2, un incansable luchador social, compañero de nosotros, militantes del Partido Comunista. Hoy más que nunca reivindicamos la lucha de Hugo Gutiérrez y es por eso que lo tenemos como invitado muy especial con Manuel para debatir este programa que nació de Iquique a Magallanes, una forma de descentralizar también la historia de nuestro partido, y Manuel y Hugo son clave. Manuel es sociólogo, es académico de nuestro partido y también ha levantado muchas investigaciones en el sur de nuestro país y la formación de esta clase y la agrupación de la clase obrera y trabajadora. Es por eso que tenemos a Hugo, nuestro compañero de Iquique, y tenemos a Manuel, compañero magallánico, en De Iquique a Magallanes, datos fundacionales del Partido Comunista de Chile. Bienvenidos, compañeros. Un abrazo desde el Comunal Las Condes y les dejo la palabra para que se saluden y saluden a la audiencia. Compañero Hugo. Bueno, muchas gracias, compañero Manuel. Bueno, un gusto primero saludar a Diego ahí en el Comunal de la Jota de Las Condes. Es para uno, sin duda, un placer poder conversar con nuestras juventudes comunistas. Un gran placer y gusto, como siempre, y a menudo lo hacemos con mi buen amigo y compañero Manuel Rodríguez, que no obstante la distancia, siempre nos damos los tiempos para poder conversar sobre temas de la contingencia y, por supuesto, temas referentes a nuestro querido partido. Así que esta conversación es una conversación entre compañeros, amigos, fraternos que comparten un mismo ideario. Totalmente, compañero. Qué alegría. Para nosotros también es un tremendo orgullo tenerte acá. Manuel, toda tuya la palabra. Tres palabras para comenzar y para situar un poco de dónde surgió esta idea y también este proyecto de comunicación. Y me hace mucho sentido la idea de Iquique a Punta Arenas,
porque en cierto modo este es el resultado de una investigación histórica que yo estoy haciendo y que he iniciado hace por lo menos 3 o 4 años atrás, a fin de desentrañar la historia de la fundación del partido en Magallanes. Entonces logré acceder a alguna prensa obrera de la época, 1912, estamos ubicados en 1912. Y antes que entre yo en los detalles y todo, saludar a Hugo, por cierto, también con mucho cariño, y decir de que uno de los hallazgos que resultan de esta investigación es que el partido se creó en provincias. El partido surgió en provincias, y con esto no quiero poner más que un acento de la importancia que tiene el desarrollo del movimiento obrero y que tuvo el movimiento obrero en la historia del país y en la historia de nuestro partido desde las regiones, desde los territorios. Y ese es un acento que me gustaría subrayarlo en primer lugar. Y en segundo lugar, decirle también a los compañeros que nos escuchan y que nos ven, de que a lo mejor hay una linda tarea pendiente, que es la de invitar a los compañeros de la Jota, a los compañeros intelectuales del partido, a que hagan un esfuerzo por reconstruir o por escribir la historia del partido en las regiones, en las provincias. ¿Qué pasó en Antofagasta? ¿Qué pasó en Valparaíso? ¿Qué pasó en Puerto Montt, en Concepción, en la zona agrícola, en la zona central? Reconstruir la historia del partido desde las regiones también es una manera de contribuir a la historia del partido a nivel nacional. Muchas gracias, Manuel. Con estos saludos vamos a dar comienzo a este 5º capítulo de Diálogos en Cuarentena, un programa levantado desde el PC de Las Condes. Así que, bueno, vamos a entrar en materia. Como bien decía Manuel, este conversatorio se va a situar desde la fundación del Partido Obrero Socialista en 1912 hasta la primera experiencia de ser gobierno con el Partido Comunista, ya hecho y derecho, en el gobierno del compañero Pedro Aguirre Cerda. Entonces nos vamos a situar en ese periodo histórico, en el contexto de los años 20, en el contexto de los años 30, y particularmente nuestro partido se funda y nace, como decía Manuel, en provincia. Hoy tenemos a Hugo desde Iquique, tenemos a Manuel desde Magallanes, y vamos a unir esta tremenda historia de nuestro partido, que hoy más que nunca tenemos que reivindicar, tenemos que darnos este espacio de formación también como escuela de cuadro. Así que queda muy invitados a reflexionar, y el primer tema, el primer punto es el contexto político y social de 1912-1911, en el cual el Partido Obrero Socialista se funda. Y el Partido Obrero Socialista, bien se sabe que son nuestros resabios, nuestras raíces como Partido Comunista. Así que, compañero Hugo, partimos con Iquique, vamos allá, vamos al norte, a la obrera, al salitre, a la tierra del salitre y al desierto, a ese milenario desierto que guarda tantas penas y tantos recuerdos, compañero. Toda tuya la palabra. Bueno, mira, yo creo que la explicación de por qué en regiones surge el Partido Obrero Socialista, y particularmente en esta ciudad, Iquique, donde me encuentro ahora, es sin duda hay que entender un contexto mayor. Creo que ya y ese contexto se explica fundamentalmente ya a partir de finales del siglo XIX. Creo que la gran huelga que nace acá en Iquique, que se prolonga y se extiende por todo el país, hasta Lota, Coronel, pasando por Taltal, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Santiago, y se extiende, y que es una de las primeras huelgas que experimenta nuestro país, una primera huelga nacional, la gran huelga de 1890, justamente un día 2 de julio. Creo que de alguna forma empieza a modelar una forma de organización. Luego vendrían las mancomunales, que sin duda también es algo muy relevante en la historia del movimiento obrero. Creo que ahí es donde empieza a construirse el sindicalismo moderno. También tiene mucho que ver las ideas socialistas que estaban en boga en ese tiempo, que estaban surgiendo en nuestro país, junto con las ideas anarquistas que también empezaban a influenciar en la clase obrera, y todas esas ideas habían llegado
tanto al extremo sur como al extremo norte. Acá en nuestra ciudad, en Iquique, la clase obrera empieza a crecer de manera relevante, producto justamente de la salitrera. Recuerden que ya a fines del siglo antes pasado, esta parte que era territorio peruano se incorpora al territorio nacional y junto con eso incorpora gran riqueza. Y eso hace que una ciudad pequeñita como era Iquique se empiece a crecer de manera espectacular. Llega a tener ya en 1907 cerca de 30.000, 40.000 habitantes, cosa bastante inusual para una ciudad que tenía 2.000, 3.000 habitantes, cuando cuando se pasa a ser territorio nacional. Entonces aquí, sin duda, acá hay muchas ideas que empiezan a aflorar y claro, empieza con Recabarren un cuestionamiento duro a lo que es el Partido Democrático, que es un cuestionamiento que al final del día termina con una ruptura que también provocan los socialistas al interior de ese conglomerado, de ese partido político, y que da lugar, bueno, yo creo que muchos estamentos o seccionales del Partido Democrático empiezan, en diversas partes de Chile, empiezan a cuestionar ese partido. Yo creo que hace una eclosión, rompe en varias partes de Chile de manera bastante autónoma, en Punta Arenas, en Santiago, en Iquique, y en Iquique toma una particularidad de que aquí estaba Luis Emilio Recabarren, y Luis Emilio Recabarren ya empieza a plantear, desde inicio del siglo pasado, empieza a plantear una vertiente socialista al interior del Partido Democrático. Posteriormente empieza a plantear la necesidad de un partido socialista, y después ya, bueno, por diversas razones que podemos explicar si ustedes quisieran, pero igual el partido, Recabarren encuentra que este Partido Democrático no da lugar, no da el ancho para albergar las ideas socialistas, que las ideas conservadoras al interior de este partido se estaban consolidando en contra de las ideas socialistas al interior del mismo partido. Y bueno, un 4 de junio de 1912, justamente ahí en el local donde funcionaba el despertar de los trabajadores, se resuelve formar, está el acta fundacional de lo que sería el Partido Obrero Socialista, al cual, bueno, ustedes saben que por diversas razones este Partido Obrero Socialista de alguna manera también germina en diversos lugares, y no es sino hasta diría 1915, donde se hace el primer congreso del POS, que logra aglutinar a todas las seccionales de este partido que estaba recién surgiendo, y ahí, bueno, ahí también Recabarren logra influir decididamente con los reglamentos y estatutos, que son prácticamente una copia de los estatutos que tenía el Partido Obrero Socialista acá en Tarapacá. Y Recabarren, por supuesto, siempre fue un guía, una luz, un faro de este partido que estaba surgiendo, y que determinó en gran medida los pasos que siguió este partido político en su inicio, y posteriormente en el gran paso que da después con la Segunda Internacional al Partido Obrero, la tercera Internacional, que da lugar ya al Partido Comunista de Chile. Es un largo caminar, lleno de vicisitudes que experimentó Recabarren. Recuerde que entraba y salía de las cárceles, después se exilió, tuvo que arrancar a Argentina. En Argentina fue fundador también del Partido Obrero, del Partido Comunista Argentino, vuelve a Chile, lo encarcela nuevamente. Bueno, un perseguido permanente, pero siempre se dio el tiempo para orientar a la clase obrera. Hugo, qué gran introducción desde allá del norte. No es menor que el partido haya nacido allá en plena oficina salitrera, organizado desde los compañeros mineros, trabajadores también y obreros de Chile. 1912, bueno, de este largo periplo que nos explica Hugo, 1912 es una fecha primordial, porque en Magallanes, bien Manuel nos puede contar, también surge el Partido Obrero Socialista, y así en muchas regiones de Chile, ¿no es cierto? Hay un hecho clave, que es cuando Recabarren llega a Magallanes.
Y yo creo que Manuel nos puede explicar bien esa historia de cómo nació allá a partir de la Federación de Obreros Magallánicos, de la FOM, que después originalmente pasa a ser el Partido Obrero Socialista de Magallanes. Vamos a ver qué nos trae Manuel desde ese Sí, punto de nuestro país. sí, ahí hay, o sea, las conexiones históricas son extraordinariamente ricas. Por lo pronto, siguiendo la estructura del razonamiento que nos hace el compañero Hugo, la clase obrera surge en la región de Magallanes a principios del siglo XX, digamos entre 1900, digamos más bien entre 1890 y 1900, 1910, se constituye una clase obrera, se forman las primeras sociedades obreras de resistencia, la más antigua fue de 1897, y en 1911 se constituye la Federación Obrera de Magallanes. Esta Federación Obrera fue un punto de aglutinamiento de todos los gremios, fundamentalmente relacionados con las tres grandes actividades económicas de la región de Magallanes en esa época, que eran la ganadería, es decir, la explotación de las grandes estancias ganaderas de ovinos, los puertos y las industrias, en particular la industria frigorífica. Por lo tanto, esta clase obrera se aglutina en la Federación Obrera de Magallanes, y al interior de la Federación Obrera igual se va a producir un interesante debate político e ideológico que se traduce en el diario El Trabajo ya de 1911, entre maximalistas, socialistas, anarquistas, gremialistas, etc. En 1912 ya germina la idea de constituir en Magallanes, en Punta Arenas, una sección, una seccional o una agrupación del Partido Obrero Socialista a nivel nacional. Y por eso tiene alguna importancia la carta de la que da cuenta el diario El Despertar de los Trabajadores del 27 de agosto de 1912, y la voy a leer porque en su texto mismo está dicho qué es lo que hicieron los compañeros de acá de Punta Arenas. Dice, entre paréntesis, esta carta me la proporcionó el compañero Iván Ljubetich. En el diario El Despertar de los Trabajadores del 27 de agosto aparece una carta que ellos recibieron en Iquique y que fue fechada el 11 de julio de 1912, y la carta dice textualmente: señores miembros del Partido Socialista Obrero Iquique, apreciados compañeros, primer detalle, ya se tratan entre ellos de compañeros. Y dice la carta: hemos podido informarnos que con fecha 23 de mayo del año en curso se ha formado en esa, se refiere a Iquique, el Partido Socialista. El 21 de ese mismo mes, se refiere al mes de mayo, quedaba organizado en este otro extremo de la República ese mismo gran partido que esperamos y deseamos eche hondas raíces en nuestra nación y sea el salvador de nuestra patria. Cúmplenos, pues, ofrecerles nuestra más franca adhesión. Deber nuestro es dejar constancia de que al indicarles la fecha de nuestra constitución, no hemos tenido en vista señalarles nuestra prioridad. Ansiamos la formación del socialismo en la capital para abdicar nuestros merecimientos y tener como la fecha magna del advenimiento de nuestro partido en Chile la que se constituya allá en el centro y corazón de la República. Por los compañeros, firma Luis E. Mart, M-A-R-T. No he logrado descifrar si este Luis Mart es realmente Luis Mart o Luis Martínez. No he logrado descubrir. ¿Qué nos está diciendo la carta que mandaron los compañeros de Punta Arenas a Iquique? Aquí hemos formado una agrupación socialista que forma parte del mismo partido que se está constituyendo en Iquique y en el resto del país.
y la carta hacía alusión, como me lo explicaba el compañero Iván Ljubetic, al hecho que el 23 de mayo del año 1912 se constituyó en la oficina salitera La Cholita una sección del Partido Obrero Socialista. A mí me parece importante subrayar el hecho que lo que los compañeros hacen acá al crear la agrupación socialista, porque la denominan agrupación socialista, es que ellos entienden que son parte de un partido que se está formando, de un partido que se está constituyendo. En el fondo les dice a los compañeros de Iquique y del resto del país, nosotros también estamos constituyendo una organización que va a culminar siendo parte del Partido Obrero Socialista. ¿Cómo se confirma esta voluntad, digamos, en el texto del programa? En los estatutos del partido. Y se los voy a leer ese párrafo porque también es muy indicativo de lo que ellos, quieren hacer. Dice, los estatutos del Partido Obrero Socialista en Punta Arenas fueron publicados el 12 de julio del año 1913. Pero se refería a la fecha 21 de mayo que ustedes ya habían escuchado recién. Dice, Estatutos del Partido Socialista Chileno, fines y propósito, artículo 1, fundas en Punta Arenas de Magallanes el 21 de mayo de 1912, una agrupación con el nombre de Partido Socialista Chileno. Y ahí dice entonces de que los objetivos del partido son organizar a la clase trabajadora y propender a su mejoramiento progresivo, económico y político, de acuerdo con los principios del socialismo internacional a base científica. Y dice más adelante, en el artículo 3 de los estatutos, que es tarea de esta organización propender a la difusión y organización de agrupaciones socialistas en los pueblos donde no las haya, hasta que un Congreso Nacional del partido nombre un comité ejecutivo que asuma su dirección. En otras palabras, a través de estos estatutos que se publican, como digo, en el año 1913, pero que hacían alusión a los hechos de mayo de 1912, está diciendo también, hemos creado este partido acá, pero somos parte de este partido que se está formando y que se está constituyendo para más adelante. Seguramente después, más adelante, voy a reiterar los vínculos profundos que había entre este primigenio Partido Obrero Socialista y la Federación Obrera de Magallanes. Todos los militantes del Partido Obrero Socialista de Punta Arenas eran todos afiliados a la Federación Obrera de Magallanes. Todos, sin excepción. Lo que indica, por lo tanto, que estaba constituido este partido por obreros del campo, de la ciudad, por obreros portuarios. Y una última acotación que al compañero Hugo también creo que le va a hacer sentido. Observen ustedes que el partido se constituye en estas ciudades y estas ciudades son puertos. ¿Ah? Lo que refleja un hecho evidente, pero que a lo mejor faltaría historiar un poco más, es el hecho de que muchos compañeros, muchos obreros de conciencia socialista formaron este partido a través de las distintas provincias, pero ¿cómo se producía la circulación de diarios, de cartas, de correspondencia a través de los buques del cabotaje nacional que hacían los puertos Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Talcahuano, Puerto Montt, Punta Arenas? Es muy interesante porque los diarios, por ejemplo, el Despertar de los Trabajadores llegaba a la biblioteca del Partido Obrero Socialista acá en Punta Arenas por barco, como obviamente llegaba todo lo que llegaba a la región de Magallanes. Hasta ahí mi presentación inicial, digamos.
Compañero Hugo. Compañero Manuel, ¿está el compañero ahí, el compañero de la J, no? No sé qué pasó, pero sigamos adelante. No, sigamos conversando. Manuel, sin duda, acá salió algo, admitir. Diego ingresaba a la sala de espera para esta reunión. Admitir. Ahí está. Ya. Oye, no, Manuel, no, lo que estamos sin duda hablando es que Queridos compañeros, discúlpenme, tuve una falla de conexión, pero aquí estoy. Espero que me puedan ver y escuchar. Lo siento. Perfecto. Manuel, yo quedé escuchándote, no sé lo que estaba hablando Hugo, así que Hugo, dale, yo estoy aquí ya conectado. Está muy bien, gracias. No, lo que estábamos conversando con respecto a la formación del Partido Obrero Socialista, Manuel estaba dando cuenta de los antecedentes que dan origen a lo que, bueno, a las diversas seccionales que tuvo el Partido Obrero Socialista en diversos lugares, y que Manuel sugería de que por qué se formó en Punta Arenas e Iquique, y en gran medida porque son ciudades marítimas donde, claro, la influencia por mar de muchas personas podía permitir que se transmitieran ideas claro, pero yo creo, justo también con Manuela, creo que la actividad empezó, mira, lo que pasa es que yo de verdad que creo que la clase obrera empieza a prefigurarse a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Empieza a configurarse la clase, a tomar conciencia de tal. Antes la clase, por diversas razones, por ser un país, primero que no tenía incorporado al territorio ni Antofagasta, ni Iquique, ni Arica, Parinacota, sino que Chile era el centro, y el centro estaba muy ligado al latifundio. Y ahí había una conciliación, entre comillas, de clase que había en el latifundio, donde el dueño del fondo se comportaba como una especie de señor feudal que compartía de muy buena manera con sus, entre comillas, vasallos, es decir, con los trabajadores, con los trabajadores del campo, con los campesinos. Y solo cuando Chile se anexiona todo este territorio rico en salitre y empieza a generar riqueza en el país, muchos trabajadores también del campo empiezan a irse a la ciudad. Y empieza a llegar mucho trabajador del campo a Santiago. Y, por supuesto, también muchos campesinos del sur se vienen acá al norte, y empieza de alguna forma esto de la conciencia ya, porque el trabajador pampino, el trabajador minero, ya no era tratado con benevolencia, con condescendencia por parte del empleador. Al contrario, acá todas las salitreras eran verdaderos campos de concentración, donde el empleador, es decir, le imponía sus condiciones de señor feudal duras al trabajador, al pampino, tenía sus cárceles propias, guardias propias, los tenía prácticamente encerrados, lo hacía comprar en las pulperías, le imponía sanciones que él consideraba las pertinentes, es decir, era un régimen total de explotación. Y eso empezó a generar una conciencia de clase que empezó a generar instancias para primero lo que dice Manuel con toda esta resistencia que empezó a darse bajo la influencia de los grupos anarquistas, y que después el partido, bueno, el socialismo, el comunismo, porque recuerden que cuando en la gran huelga de 1890, en los diarios de esos tiempos decía, el comunismo llegó a Chile. Hablaban del comunismo, que era, imagínate, estamos hablando de 1890, aún no existía el Partido Obrero Socialista, no existía el Partido Comunista de Chile, y ya los medios hablaban, a propósito justamente del manifiesto comunista, de la Primera Internacional, diciendo que las ideas comunistas ya estaban ingresando al país. Y eso era lo que había generado que los trabajadores de todo Chile se unieran en esta gran huelga nacional, y que causó un estremecimiento no solo en Chile, sino que en América Latina, por lo demás. Era la primera vez que se extendía una huelga por todo el país.
Eso fue un aprendizaje precioso para la clase obrera, pero que empezó a generar todas las condiciones para, por supuesto, resistir a la sobreexplotación en estos centros mineros. Y bueno, esto culmina con 1907, con la matanza, una de las matanzas más grandes que ha ocurrido en la humanidad de trabajadores por parte de los de siempre, es decir, las Fuerzas Armadas chilenas. Por ende, recuerden, siempre nuestro partido desde su origen, uno de los principios inspiradores era nuestro antimilitarismo. Es decir, nosotros siempre hemos sido un partido antimilitarista. Puede que a veces se nos olvida un poquito por diversas razones. ¿Verdad? También éramos un partido anticlerical. Era un partido claramente internacionalista. Es decir, nuestro partido tenía principios, pero fundamentales. Es decir, el Partido Obrero Socialista y todas sus seccionales. Claro, porque efectivamente, Manuel, recuerda bien, acá hubo dos seccionales que eventualmente, es decir, no eventualmente, hay historia de que en La Cholita y la oficina Calacala ya había seccionales del Partido Obrero Socialista antes que el 4 de junio del 2012 existiese una especie de acta de fundación, ¿verdad? Que por diversos errores que Laferte, bueno, dice que errores de edición del famoso 4 de julio, pero que en realidad fue el 4 de junio, Elías Laferte lo reporta en su libro sobre la historia de un comunista, ¿verdad? Donde él cuenta que el 4 de junio, bueno, fue un problema de redacción porque después el 6 de junio el despertar de los trabajadores daba cuenta de la existencia de esta acta fundacional del Partido Obrero Socialista, al menos en Tarapacá. Y que después el Congreso nuestro lo recoge como el acta fundacional del Partido Comunista de Chile. Entonces, pero todo esto es una amalgama de hechos, circunstancias que se empezó a formar la conciencia de clase. Y esa conciencia de clase supo ser muy bien pulseada por Recabarren. Yo creo que la grandeza de Recabarren es haber tenido siempre en consideración que los trabajadores y las trabajadoras eran los que iban a hacer la transformación del país. A ver, ese acierto fue lo que vinculó estrechamente siempre al partido, a los trabajadores y a las trabajadoras, a sus reivindicaciones, a sus aspiraciones, a sus sueños. Y también y toda la moral de todos aquellos que ingresaron, porque también ingresaron tempranamente tanto al Partido Obrero Socialista, que fue muy atractivo para las mujeres. Curiosamente, el Partido Obrero Socialista, el Partido Obrero Socialista fue muy atractivo a las mujeres y también muy atractivo a la clase media. Ya empezaron a ingresar en sus tiempos médicos, abogados, ingenieros. Imagínense, en esos tiempos ya el Partido Comunista era visto como un partido que podía hacer las transformaciones que el país requería. Y entonces, cuando ya el Partido Obrero Socialista se crea, es la culminación, porque recuerden que el terrorismo de Estado que hubo con la matanza de la Escuela Santa María provocó un gran reflujo en la clase obrera, que costó nuevamente reactivarla, y justamente fue gracias al Partido Obrero Socialista, Recabarren, que logramos superar un momento complejo, porque imagínate, después de una matanza terrible, que fue la de la Escuela de Santa María, acá en Iquique, hay que nuevamente activarse, lo mismo que nos pasó después del golpe de Estado de 73, cuesta de nuevo, porque provoca un gran daño en la clase obrera, y cuesta nuevamente empezar a organizarse para iniciar las protestas, y fue lo que ocurrió después del 83. Recuerden que pasaron 10 años también entre el 73, el golpe de Estado, y las primeras protestas sociales que empezaron en el 83. Son 10 años que transcurren donde la clase obrera también tuvo que rearticularse. Lo mismo pasa después de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, de 1907, que tuvo que rearticularse nuevamente la clase obrera, producto de esta matanza, de este exterminio provocado por el terrorismo de Estado permanente que ha recaído sobre tanto la clase, sobre el movimiento obrero, y bueno, y Recabarren supo captar darle organicidad al movimiento obrero, y que es el movimiento es decir, para Recabarren siempre tuvo claridad que el comunismo, que es un movimiento, y quien lo lleva adelante es el movimiento obrero. Es decir, ahí es muy interesante porque no lo pone en la espalda del Partido Comunista, a quien sí lo considera una vanguardia, pero no lo pone el desarrollo del comunismo, del socialismo y del comunismo, lo pone en la espalda del movimiento obrero. Que es muy interesante toda la enseñanza, porque
don Luis Emilio Recabarren, nuestro padre fundador, nuestro padre, el padre del movimiento obrero, es decir, era de una sabiduría, de una inteligencia, de una intuición, ¿verdad? Que justamente logró instalar a los obreros y a las obreras como centralidad en la transformación social del país. Ahí quiero aportar, si ustedes me permiten, Hugo, también esta visión de un partido obrero socialista que tiene una mirada centrada en la clase trabajadora, en la clase obrera, pero que no olvida el momento social y político que estamos viviendo. Estoy en 1912, discúlpenme, y el hecho también de que en la región de Magallanes se ha constituido ya desde 1880, 1890, una economía ganadera de exportación, un enorme monopolio terrateniente que tenía 1.100.000 hectáreas, que era la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, una explotación ganadera que disponía de 1.100.000 hectáreas de tierras. O sea, las tierras de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego eran más grandes que un país. Y esta clase trabajadora entonces se ensambla allí, se constituye y se da fuerza en ese proceso en los últimos 10 años del siglo XIX y en los primeros 10 años del siglo XX. Permítame leer el programa mínimo que planteaban los compañeros del Partido Obrero Socialista acá en Punta Arenas, porque hace exacta alusión a esta visión amplia que tienen los compañeros en ese momento y premonitorio en muchas cosas. La verdad, cosas que hay algunas demandas que aquí aparecen que son, pero absolutamente actuales, las leo. El programa mínimo del Partido Obrero Socialista en Punta Arenas dice: primero, la abolición de los impuestos que encarecen los consumos del pueblo. Está pidiendo que los productos de primera necesidad sean sin impuestos. Segundo, contribución directa y progresiva sobre la renta. El que más tiene, más paga. Tercero, medidas coercitivas contra los acaparadores de tierras y contra los monopolios capitalistas. ¿Está claro? Cuarto, construcción de casas modelos para los obreros. Están pidiendo vivienda social en 1912. Quinto, jornada de 8 horas para los adultos. Jornada de 6 horas para los jóvenes de 14 a 18. Y prohibición del trabajo industrial para los menores de 14 años. Descanso obligatorio de 36 horas por semana para todo trabajador. Descanso de 36 horas por semana a todo trabajador. Reglamentación higiénica del trabajo industrial y agrícola. Obligación de dar alojamiento higiénico y buena alimentación a los trabajadores del campo. 9. Pensión, fíjense ustedes, pensión para los inválidos y los ancianos. En 1912 hablaban de que debían los viejos, los inválidos, los ancianos debían recibir una pensión de parte del Estado. 10. Leyes protectoras de la maternidad. 11. Derecho de investigación de la paternidad. Mira qué interesante esto. 12. Igualdad civil para ambos sexos e igualdad civil para los hijos legítimos y los conceptuados ilegítimos. 13. Salario, esto me pareció notable. Miren, salario mínimo legal fijado anualmente con arreglo a los precios de los artículos de primera necesidad. 14. Extinción gradual del papel moneda. 15. Impuesto progresivo sobre las herencias. 16. Reconocimiento legal de las asociaciones obreras. 17. Naturalización de los extranjeros con 2 años de residencia por la simple inscripción en los registros cívicos. 18. Sufragio universal. Registro cívico permanente. Representación de las minorías, voto secreto. 19. Instrucción laica y obligatoria. En 1912, los compañeros del Partido Obrero Socialista hablaban de instrucción laica y obligatoria para todos los niños hasta los 14 años
creación de escuelas de artes y oficios en todas las cabeceras de departamentos. 20. Separación de la Iglesia y el Estado, supresión de las prerrogativas del clero y devolución al Estado de los bienes cedidos por este al clero. 21. Justicia penal por jurados. 22. Abolición de la pena de muerte. 23. Ley de divorcio absoluto. Y 24. Organización democrática de la defensa nacional. O sea, un programa amplio, lo que revela, si usted me permite también, compañero Gutiérrez, una visión desde la clase obrera, pero que abarca a los sectores que hoy día denominamos clase media. Compañero, bueno, ahora sí me conecté, estoy estable en la conexión. Yo he escuchado muy atentamente sus reflexiones en torno al nacimiento del Partido Obrero Socialista, un partido que desde ya viene con un debate ideológico de ideas muy claro, anticlerical, como decía Hugo, crítica al carácter de clase del servicio militar, derechos políticos para los obreros mineros, para los obreros portuarios en el sur, como obreros ilustrados también que se dedican a la organización del territorio. Yo los invito a avanzar, queridos compañeros, a 1922. Han dicho muchas fechas entre medio, 1915 por ahí, pero 1922 es una fecha clave en la región, específicamente de Rancagua. Es el cuarto y último congreso del Partido Obrero Socialista, por lo que yo tengo entendido, y es el primer congreso del Partido Comunista de Chile. Entonces, es un periodo también donde el Partido Comunista y el Partido Obrero Socialista, que son sus raíces, se posiciona también dentro de los medios de comunicación independientes, que eso también me parece importante que lo consideren en su reflexión. Estamos en periodo de modernismo, ya hay un mercurio naciente que se está industrializando prácticamente en todo el país, y el Partido Comunista y el Partido Obrero Socialista, vuelvo a recalcar, en estos primeros años, desde 1912 a 1922, desarrolla los diarios políticos y obreros que son claves para la unión de todos los obreros de Iquique a Magallanes. Compañero Hugo, te invito a reflexionar desde ya, desde el 1 de enero de 1922, cuando, bueno, se crea el Partido Comunista de Chile y también ya se empiezan a pensar también en nuestro internacionalismo. Te dejo la palabra y quedamos atentos a lo que nos quieras decir. Sí, no, bueno, yo creo que el internacionalismo siempre estuvo instalado ya desde el Partido Obrero Socialista, es decir, el internacionalismo de recabar de los tiempos que sale de nuestro país, va a Argentina, luego a Europa, según algunos, incluso recabar en tuvo la posibilidad de estar con Lenin, y ahí también empieza ya a cuajar la otra internacional. En consecuencia, ahí ya está claro que nuestro partido, tanto el Partido Obrero Socialista como el Partido Comunista de Chile, iba a adherir a la internacional. En consecuencia, ahí, y cuando por supuesto se adhiere, ahí tiene que también hacer el cambio de Partido Obrero Socialista a Partido Comunista, como se establecía justamente en la internacional. En consecuencia, hay una... recuerden que de los partidos comunistas, los que se mantuvieron fieles a los postulados de no llevar a sus trabajadores, a los obreros a la Primera Guerra Mundial, fueron solamente dos partidos, el Partido, digamos, Comunista de Rusia y el Partido Comunista Chileno, que fueron los únicos que no empujaron a sus obreros a ninguna guerra ni tomar postura en esta guerra imperial, que es muy interesante porque es decir, la visión de Recabarren y de todos los que integraron tanto el Partido Obrero Socialista como el Partido Comunista de Chile, porque por eso es tan importante de que no veamos que no hubo ninguna ruptura entre el Partido Obrero Socialista Exacto. y el Partido Comunista Obrero, es decir, y el Partido Comunista de Chile, perdón, el Partido Socialista Obrero y el Partido Comunista era una necesidad, producto justamente de las relaciones, de los acuerdos internacionales que había suscrito, que nosotros lo transformamos en el Partido Comunista de Chile. Pero
por eso que era necesario, y así lo acordamos convencionalmente, lo acordó el Congreso del Partido, llevarnos hasta el 4 de junio como fecha de fundación del Partido Comunista de Chile, porque efectivamente es así no hay ninguna invención, no es que haya este partido que nace en 1922, era otro partido, no, era el mismo, solo que se le cambiaba el nombre por los acuerdos que se habían tomado en la internacional. Entonces, yo creo que ahí el partido siempre desde su inicio tuvo claridad en el internacionalismo. Es decir, esto ha sido ha sido una parte consustancial de sus valores y principios del Partido Comunista y del Partido Obrero Socialista. Es decir, si hay algo que lo ha atravesado permanentemente hasta el día de hoy, es su internacionalismo. Eso está claro. A veces con matices, pero yo creo que nunca nos hemos olvidado que somos parte de América Latina y que somos parte del mundo, ¿verdad? Y eso yo creo que también a veces hay que refrescar algunas nociones, alguna idea, pero porque no hay que olvidar que somos internacionalistas. ¿Y eso por qué? Porque hay una serie de dramas internacionales que están pasando y nosotros no podemos ser ajenos a ellos, sino podemos vivir dentro del concepto de Estado-Nación cuando nosotros efectivamente nos definimos como internacionalistas, es decir, los obreros del mundo, esos somos. Y claro, la prensa cumplió siempre un rol destacado, lo cumplió antes de la existencia del Partido Obrero Socialista, ya había una prensa aquí en mi ciudad, Iquique, tanto en los tiempos en que este territorio pertenecía a Perú, habían 60, 70 medios de comunicación, es decir, diarios. Posteriormente, después de que después este territorio pasa a ser territorio chileno, también una cantidad importante de diarios. Después, cuando viene la guerra civil del 91, más diarios todavía, pero bueno, fue todo. Los diarios eran justamente los medios en que se hacía propaganda, se hacía educación, y fueron siempre de mucha importancia. Surgieron, el despertar de los trabajadores, pero también surgieron los diarios en Iquique, en Tocopilla, en Taltal, en Antofagasta, y que la prensa obrera fue otro gran logro de nuestro compañero y camarada Luis Emilio Recabarren. Él entendió la importancia de educar al pueblo. Pues como él puso siempre que lo que tenían que hacer la revolución, las transformaciones sociales, eran los obreros y las obreras, en consecuencia él se abocó a que esa clase obrera fuese una clase educada, que prescindiera de una serie de vicios que le había instalado la sociedad burguesa, digamos, el tema del alcoholismo, que el Recabarren lo combatió con dureza. Él también se dedicó a recorrer todas las salitreras para ir educando. Él personalmente se abocó a la educación de los trabajadores y trabajadoras del país, que eso sin duda es lo que permitió esa formación, llegar a tener una clase obrera lúcida, entusiasta, con coraje y con perspectiva de transformación, porque hay que recordar también que mañana se cumple un año más de la matanza de La Coruña, un 5 de junio de 1925, ¿verdad? Eso con posterioridad justamente a la formación del partido y a porta de la nueva constitución política, viene una matanza donde, claro, ahí de lleno nos pegan como partido, porque ya ahí está claro de que ahí ya todos los estudios, yo leí los últimos estudios sobre La Coruña, una matanza ahí. Mire, esa matanza ya todos están claros que fue peor incluso que la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Y esa matanza también cercana acá, también en Tarapacá, miles de trabajadores con sus mujeres, con sus niños, con una artillería por supuesto, de la Marina, como siempre, el Ejército, y en un contexto previo a una constitución política que se quería evitar que tuviese la profundidad que Recabarren también estaba pensando que debía tener. Bueno, todos esos son temas que son interesantes después de que en Rancagua ya tiene acta de fundación, no acta de fundación, sino que hay un cambio de nombre que es el nombre del Partido Comunista de Chile, como lo conocemos hasta el día de hoy. Bueno, y justamente, compañero, ahí adherimos a la Tercera Internacional, y en 1928 nosotros somos Partido Comunista de Chile. Durante ese periplo adherimos a la Tercera Internacional
y estuvimos como partido simpatizante. A propósito de esto, Manuel, y de lo que nos comentaba Hugo, los diarios del Despertar de Iquique llegaban en barco a Punta Arenas. Me gustaría que relacionara esta historia que nos estaba contando con el compañero y también relacionarla con la crisis del contexto, de la crisis institucional chilena. No debemos olvidar que estaba Alessandri, también en este periplo estuvo Carlos Ibáñez del Campo, con fuertes políticas represivas hacia las y los militantes del Partido Comunista Chileno. Así que adelante, compañeros. En el caso particular de los compañeros del Partido Obrero Socialista de Punta Arenas, por la distancia geográfica que siempre ha habido, digamos, entre Punta Arenas y en este caso Rancagua, los compañeros del Partido Obrero Socialista de acá de Punta Arenas no alcanzaron a informarse a tiempo respecto de la fecha en que se iba a efectuar el Congreso del 1 y 2 de enero del 22. Hay que agregar además de que en 1922 apenas son 2 años de que ha ocurrido la matanza de la Federación Obrera de Magallanes del 27 de julio de 1920, donde las fuerzas militares y las fuerzas policiales arrasaron con la sede de la Federación Obrera en Punta Arenas, en la calle Errázuriz, pero además particularmente esa misma noche asaltaron y destruyeron la imprenta del diario El Socialista, del Partido Obrero Socialista. Es decir, el golpe fue dirigido contra el movimiento obrero y contra el Partido Obrero Socialista de Punta Arenas, en este caso con la agrupación socialista que existía bajo esa denominación. Por lo tanto, se produjo un momento de dispersión del movimiento obrero y del partido en la región de Magallanes. La persecución fue muy grande. Uno de los dirigentes obreros, que era el más connotado, digamos, asociado al Partido Obrero Socialista, lo agarró la policía el día 27 de julio y lo amarraron a unas piedras y lo tiraron al mar, en el estrecho de Magallanes. Y alcanzó a salvarse, alcanzó a nadar nuevamente hasta la costa, hasta la playa, y fue mantenido escondido en casa de unos pobladores del sector norte de la ciudad de Punta Arenas y posteriormente escapó hacia Argentina. Por lo tanto, la persecución del año 20, que está asociada a la famosa guerra de Don Estanislao, etcétera, etcétera, que ocurrió, que hizo ruido político en todo el país, digamos, ¿no? Y que están, ojo que el año 20 además está asociado con el cambio de gobierno cuando termina la administración de Juan Luis Sanfuente y comienza la primera administración de Alessandri. Entonces los compañeros de Alessandri Palma, por lo tanto, bueno, parece que todos los Alessandri, punto suspensivo. Quiero agregar ahí de que efectivamente los compañeros se informan tarde de que tenían que viajar al Congreso del partido del 1 y 2 de enero del 22, y aun cuando, por así decirlo, la fecha los pilla, de una manera, dicho en forma coloquial, igual ellos alcanzan a tomar un barco y viajan. Ojo que ustedes podrán imaginar que para un puntarenense viajar de Punta Arenas a Rancagua significaba viajar con escala en Puerto Montt, con escala en Talcahuano y en Valparaíso, y después de Valparaíso irse a Santiago, y de Santiago y venirse a Rancagua. Por lo tanto, ellos llegaron una semana después que el Congreso ya había terminado. Llegaron a Rancagua una semana después. Entonces tomaron contacto con los compañeros del partido allá, y ellos entonces le informaron de que se había producido este cambio de denominación al cual se refiere el compañero Gutiérrez. Y por lo tanto, cuando ellos regresan a Punta Arenas, imagínense lo frustrante que tiene que haber sido para estos compañeros haber llegado allá y que les digan, disculpen, ya el Congreso ya terminó, pero estas son las resoluciones. Pero fíjense lo interesante, después en el diario El Socialista, que siguió circulando, digamos, medio clandestinamente en la ciudad, ellos dicen de que traen las resoluciones del Congreso adoptadas en Rancagua, porque los compañeros de la dirección central del partido en ese momento le dicen, necesitamos que ustedes formalmente tomen la decisión si ustedes aprueban también este cambio de denominación y esta incorporación en la internacional. Y entonces
con la demora y con la lentitud que es característica de los magallánicos, mi estimado Hugo, ¿no es cierto? 1 o 2 meses después le mandan la carta donde le informan que efectivamente el partido adhiere, la seccional de Punta Arenas, digamos, era que no, digamos, adhiere a la decisión adoptada por el Congreso. Pero eso hace sentido también en cierto modo con las condiciones en las que se vivió acá las crisis, y voy a hacer una muy rápida acotación. Y seguramente con el compañero Gutiérrez vamos a coincidir en fechas. Acá en Magallanes, el movimiento obrero y en su conjunto la sociedad magallánica vivió una sucesión de crisis. Y la primera crisis ocurrió con motivo de la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18. Porque como los productos de exportación de la ganadería magallánica iban al mercado inglés, iban a los mercados ingleses, las lanas y carnes y cueros producidos por los obreros magallánicos iban al mercado británico, estos tenían que viajar en buque por el Atlántico. Y la guerra submarina entre Inglaterra y Alemania en la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, suspendió el tráfico marítimo mercante, y por lo tanto en Magallanes se vinieron al piso los precios de la lana, los precios de las carnes, los precios de los cueros, y por lo tanto también obviamente las grandes estancias, bajaron los salarios, echaron trabajadores, hicieron lo que hacen siempre, digamos, ¿no? Cuando se produce la crisis económica, los primeros que pagan el precio son los trabajadores. Pero en medio de la crisis originada por la Primera Guerra Mundial, la del 14 al 18, el año 17 se produce la apertura del Canal de Panamá. Y por lo tanto, a partir de ese momento, todo el tráfico marítimo entre la costa, digamos, entre Europa y la costa este de Estados Unidos, por así decirlo, Nueva York, nosotros vendíamos también carnes a Nueva York, y la costa de California, todo ese tráfico que antes se hacía por el Cabo de Hornos y por el Estrecho de Magallanes, comenzó a hacerse por el Canal de Panamá. Y se vino al piso prácticamente la totalidad del movimiento marítimo, portuario, que se había venido produciendo hasta ese momento. Luego, la Primera Guerra Mundial significó para Magallanes un golpe fatal en la economía ganadera de exportación. Y una de las crisis y una de las cesantías más graves que vivió el territorio de Magallanes y la Patagonia. Esto va a producir otros efectos, digamos, la migración de vuelta de muchos obreros chilotes que venían de la Isla Grande y que venían a trabajar a Magallanes. Termina la crisis del 18, termina el proceso económico en general, digamos, y probablemente hacia los años 25, 26 se produce ya alguna recuperación de la actividad económica, y viene la crisis del 29, el gran crack del 29. Gran parte de la producción ganadera magallánica ahora había sido desviada hacia Nueva York, hacia los puertos norteamericanos. Y viene el crack del 29 y se derrumba la economía a nivel global, y se produce otro momento de cesantía y de grave crisis económica en el territorio de Magallanes. Entonces, esta es una región que ha sido golpeada por una sucesión de crisis. No se olviden, además, y el último dato que agrego, es que cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, ocurre exactamente lo mismo con la navegación marítima de los productos que salían desde Magallanes hacia Europa y hacia Estados Unidos. La guerra submarina entre Alemania y los aliados, entre Alemania e Inglaterra, suspende otra vez el tráfico marítimo entre estos dos sectores de nuestro territorio. Por lo tanto, esta región vive la crisis, que es además la crisis del Imperio Británico, ¿no es cierto?, de la Primera Guerra Mundial, y vive también la crisis social y económica originada por estos desastres. Y después, a lo mejor lo dejo para el final, hacer una acotación muy interesante del hallazgo que hicimos acá en la prensa regional, y particularmente en el diario El Socialista, es cómo registran ellos la revolución bolchevique.
Ellos se enteran por el telégrafo acá en Punta Arenas, ellos se enteran por el telégrafo con 2 días de diferencia entre los sucesos en Petrogrado y que nosotros recibimos acá en Punta Arenas el telegrama que informaba de que los maximalistas se habían tomado el poder. Eso ya lo vamos a ver un ratito más seguramente. Bueno, claro, como decía Manuel, qué lúcido el contexto que nos plantea Manuel, es un contexto mundial súper complejo, súper complejo, y como tú dices, los marxistas eran denominados anteriormente maximalistas acá en nuestro país. Queridos compañeros, yo los quiero invitar aquí a hacer un alto paralelo a algunos comentarios. Hay desde Nacimiento, saludos, desde Chiloé, desde el Comunal Providencia, desde el norte de Chile, dicen que es una instancia muy interesante y hay muchos comentarios positivos, compañero diputado, también para usted, que le mandan un tremendo abrazo a todo este pueblo unido que tanto lo quiere también. A propósito de lo que decía Manuel, ya Manuel nos posicionaba en la crisis financiera del año 29, y esta crisis financiera da pie a este otro gran cambio que es el germen del fascismo. Si bien nos decía Manuel y Hugo, durante este periodo, Alessandri de Carlos Ibáñez también, junto a José Luis Sanfuentes, fueron gobiernos altamente represivos frente a la idea comunista. Nuestro partido en los años 20 ya contaba aproximadamente con 150 militantes y mucho más a lo largo y ancho del territorio, pero esa cantidad de políticas represivas hacen que el partido cueste un poco igual mover la orgánica dentro del territorio. Sin embargo, el año 32, ya nos posicionamos ya en los años 30, queridos compañeros, el año 32 ya se está desarrollando la ideología del fascismo y el Partido Comunista y la Internacional Comunista que viene desde Europa y las ideas que llegan acá a América es la unidad, es un frente amplio y un frente popular contra el fascismo, y eso es lo que levanta en los años 30 nuestro partido y es lo que lo motiva también a seguir con su orgánica. Queridos compañeros, yo les invito ya a reflexionar sobre cómo el partido ya empieza a tener estas primeras ideas de políticas de relación con otros partidos políticos, bien se sabe con el Partido Socialista de Chile, y la creación del Frente Popular, que culmina ya con la figura de Pedro Aguirre Cerda en el poder de Chile, como representando al gran conglomerado del pueblo izquierdista. Compañeros, Hugo, no sé quién quiere partir con este tema. Sería interesante ya partir compañero con Hugo. Marta. Hugo, adelante, querido. Manuel, está bien, no hay problema. Sí, no, la verdad las cosas es que en este periodo tan convulsionado que es el que plantea Diego, en los años 20 y los años 30, particularmente entre los 30 y los 40, cuando ya el fenómeno del fascismo se desarrolla en todo el mundo y comienza a llegar a algún grado de influencia acá al país, se produce, en mi búsqueda, digamos, de la historia del Partido Comunista, se produce un vacío. Empiezo a revisar toda la prensa y más o menos desde 1928, 1929, no aparece nada en la prensa respecto al Partido Comunista. Hay que considerar además de que está el bache o el periodo, digamos, de la represión de la dictadura de Ibáñez, ¿no es cierto?, a partir del año 27. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó con estos compañeros? ¿Qué pasó con los comunistas en ese momento? Y empiezo a buscar, ya con un cierto grado de desesperación, digamos, de que no puede ser que el partido exista, pero que no tenga expresión orgánica o que no sea posible rastrearlo en la prensa de la región de Magallanes y también en la prensa nacional. Y entonces, de pronto, empiezo a observar hacia el año 31 que aparece una organización que se llama Centro Obrero y Juvenil Cultura Obrera. Y ellos crean un periódico que se llama Cultura Obrera. Y lo que me llama la atención de este Centro de Cultura Obrera es que ellos aparecían solo para el 1 de mayo
y aparecían para el 27 de julio, que es el aniversario de la masacre de la Federación Obrera en Magallanes el año 20. Entonces, empiezo a observar que aparecen algunos avisos de estos compañeros, y digo, qué raro esto, cultura obrera, ¿quiénes serán? Y empiezo a buscar en los avisos que aparecen en la prensa, en el diario El Magallanes de Punta Arenas, y descubro este notable hecho, el año 35, que para el 1 de mayo, encuentro en realidad la noticia el día 2 de mayo, de que los compañeros del Centro Artístico y Cultural Obrero Juventud hicieron una reunión donde se explicó la situación política y social a nivel internacional y a nivel nacional. Ya, primer detalle, que un centro artístico cultural haga un análisis político de la situación. Yo digo, no es muy común que en un centro cultural se reúnan a analizar la situación política. Y dice al final la noticia, y al término de la reunión, los asistentes cantaron la Internacional. Ay, dije yo, estos compañeros, este es el partido que ha creado una organización de carácter artístico-cultural donde se desarrolla la actividad y la labor militante para no aparecer directamente vinculados al partido en sí mismo, o para no aparecer como partido por las condiciones en las que hay vigilancia. Segundo ejemplo, aparece también en la prensa en los años 34, 35, una sociedad de mujeres obreras que también se reunían los 1 de mayo, los 27 de julio y en algunas otras fechas importantes del movimiento obrero. Y estas compañeras también, cuando hacían sus reuniones, terminaban las reuniones cantando puño izquierdo en alto, la Internacional. Y por último, en el año 36 aparece una organización que se llamaba el Socorro Fraternal de Magallanes, que era una organización evidentemente de izquierda, y yo creo que vinculada a los militantes del partido, y que reunía ayuda para solidarizar con las luchas del Frente Popular en la Guerra Civil Española. Entonces hacían actividades solidarias con el objeto de reunir recursos para enviarlos a los compañeros republicanos en España. Luego es un partido que desarrolla una actividad a través de el movimiento de mujeres, y de ahí conecta con esta orientación pionera feminista que tenía Recabarren y su compañera, a través de los jóvenes y de los estudiantes, a través de esta sociedad juvenil y cultural, y también en una labor solidaria, internacionalista, y aquí conecto también con lo que decía el compañero Gutiérrez, porque ellos están colaborando activamente desde Magallanes con el movimiento, las luchas, en este caso antifascistas, que se están desarrollando en Europa. Compañero Hugo, antes de pasarte la palabra, me gustaría ahora, a propósito que Manuel lo nombra, y bien, enhorabuena que lo nombra, me gustaría que también en tu reflexión agregara colocara énfasis en la figura de Teresa Flores y en la organización de las mujeres obreras y trabajadoras del norte de Chile, en relación al contexto de los años 30. Por favor, compañero. Adelante, diputado. Yo creo que, sí, es importante la vida de Luis Emilio Recabarren, por supuesto, siempre con Teresa Flores juntos en el despertar de los trabajadores, juntos en la fundación del Partido Obrero Socialista el 4 de junio, también en ella teniendo iniciativas en formación de comité de mujeres.
Pero mira, aquí lo importante es que lo que hay que, aquí la figura, hay una figura poderosa, es nuestro padre fundador, como digo yo, Recabarren, como es importante este elemento. Recuerda que aquí hay a lo menos 3 internacionales y una cuarta, que hay que reconocerla también, ¿verdad? Pero en la segunda internacional que se despedaza, producto de que los partidos socialistas, laboristas, ellos se alinean con sus estados-nación y para mandar a sus trabajadores, cada uno, los alemanes, los ingleses, los rusos, a la guerra, matarse entre ellos, porque al final del día las guerras imperiales son matanzas entre trabajadores. Lo que sufren, por supuesto, son las familias, todo lo demás. Pero recuerden, porque es un dato importante, los únicos 2 partidos comunistas, digamos, que deciden no sumarse a estos emplazamientos de los partidos socialistas a la guerra imperial es Rusia, el Partido Bolchevique, el Partido Comunista Ruso y el Partido Comunista Chileno. Eso es importante porque después esto se repetiría también cuando ya parte, en 1919, parte de la tercera internacional, que es lo que también adherimos y que posteriormente nos lleva a cambiarnos el nombre en los días 1 y 2 de enero de 1922. También hay que recordar que los únicos partidos, los únicos países donde se materializa esta orientación que da la tercera internacional de generar estos frentes amplios antifascistas fueron Francia, España y Chile. Y Chile, ¿Ah? efectivamente. Y Chile, porque aquí está el Partido Comunista de Chile. Es decir, nosotros hemos cumplido a cabalidad la orientación que nos daba la tercera internacional, la internacional comunista. Entonces, pero lo pasa que a veces uno cuando busca, hay que recordar que la matanza de La Coruña, cumplimos mañana 95 años de esta matanza, ya vamos a los 100 años, donde la furia se descarga principalmente en el Partido Comunista, el militante del Partido Comunista. Ese mismo año, digamos, el año anterior, se había suicidado, porque ya el 24, creo que, si no me equivoco, se mata Recabarren, ¿verdad? También internamente generamos un problema que a veces no lo ponderamos en toda su dimensión, que es lo que hizo Manuel Hidalgo, ¿ah? Que es un militante comunista, senador, que es el único, y hay otro militante comunista más, que participan, son los únicos convocados por Alessandri para formar parte, para hacer la Constitución del 25. Es decir, la Constitución del 25, la que estuvo vigente hasta el golpe de Estado, era una constitución donde los comunistas participaron en su construcción. No obstante que antes Recabarren había tenido la idea de una asamblea constituyente de obreros intelectuales, que también es muy interesante porque también se reunieron en Santiago, sesionaron, ahí en el Teatro Municipal, para justamente, se convocaron para hacer una nueva constitución política que Alessandri se había comprometido a respetar, pero después no respetó nada. Y bueno, este león de Tarapacá resultó ser un sanguinario, como decía la canción, en toda generación. Y efectivamente este sanguinario acometió después contra el Partido Comunista, el 25 en La Coruña, y después, claro, coaptó a que era senadora, Manuel Hidalgo era senador del Partido Comunista, y que de alguna forma generó una serie de inconvenientes que lo venía generando Manuel Hidalgo de hace un tiempo atrás por lo demás, y generó problemas durante todos los años del nacimiento del nacimiento del Partido Obrero Socialista. Generó problemas, porque Manuel Hidalgo, hay que recordar que fue prácticamente el primer regidor concejal en Santiago. Es decir, tuvo mucha convocatoria después de lo que pasó en Iquique. Bueno, en Iquique tuvimos 5 regidores, acá elegimos el primer diputado, pero después esto también pasa por decisiones partidarias, donde Recabarren tuvo esta orientación de que teníamos que los comunistas, a diferencia de los anarquistas, teníamos que generar alianzas
fue un tema muy discutido al interior del Partido Obrero Socialista y también del Partido Comunista, estas alianzas con partidos pequeños burgueses, generar alianzas con partidos que de alguna forma se tocaban con la burguesía. Fue un tema de largo aliento, de discusiones profundas que generó problemas dentro del movimiento obrero y posteriormente también al interior del partido, pero que supimos siempre resolverlas de manera de cómo ha sido nuestra práctica de militante. Es importante siempre rescatar la forma en que fuimos resolviendo los comunistas todos estos problemas internos, que no fueron pocos, fueron de diversa índole, unos de poco calibre, otros de complejidad. Los de Hidalgo fueron de una alta complejidad, de una altísima complejidad. Pero el partido resolvió, justamente porque éramos parte de la Tercera Internacional, esta formación de ser parte con otros partidos más, ir hacia la conquista del gobierno. Y es por eso que, no obstante la persecución que veníamos sufriendo del año 27, porque el año 27 ya este sujeto, Ibáñez del Campo, como ministro de Defensa de Alessandri, ya él por su cuenta también había iniciado la persecución de los comunistas y que se prolongó hasta el 29. Es decir, también hay una etapa, también hay de persecución dura hacia el Partido Comunista, que ya se había iniciado en la Salitrera, que se extendió después por todo Chile. En consecuencia, no fue un periodo fácil para el Partido Comunista. Y todo esto nuevamente con el famoso Hidalgo, que nos generaba muchos problemas hasta que Hidalgo se expulsado, creo que el año 32. Pero ahí tenemos nosotros las razones locales y también internacionales, porque había un contexto. Mire, lo que es importante que pasa es que acá estamos prescindiendo de un acontecimiento que es decidor en toda la mitad del siglo XX, que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa genera una hecatombe, ¿verdad? Porque era posible crear un Estado obrero. Es decir, imagínense la subjetividad de las masas a nivel mundial. Imagino cuando los obreros de allá de Punta Arenas reciben la noticia de que se está haciendo una revolución de obreros, obreros y militares y las Fuerzas Armadas, todos plegados en derrocar al zar y los bolcheviques tomando el poder. Es decir, imagínense, es lo mismo, está a la altura de lo que después provocó la Revolución Cubana, que son las revoluciones que han interactuado duramente, lo han interpelado la subjetividad, ¿verdad? Entonces, claro, esos contextos internacionales son decisivos y Chile, no obstante que estamos aislados acá al fin del sur, al fondo, abajo, ¿verdad? Nosotros siempre, Recabarren fue muy habilidoso, por eso digo, fue tan inteligente. En 1905, imagínate, en 1905 ya estaba apoyando la primera revolución rusa, la primera. La de 1900, la de abril. La de abril de 1905, imagínate. Sí. Él ya tenía claridad. Y después tenía claridad de lo que estaba pasando en México. Porque también defendió a los trabajadores de una matanza de obreros que hizo el gobierno de Carranza. Es decir, tenemos a un Recabarren, a un partido obrero socialista, a un partido comunista totalmente involucrado con el desarrollo de las ideas, el desarrollo del movimiento obrero internacional, y que por supuesto nosotros queríamos llevarlo aquí a la práctica y lo hemos hecho. Por eso, cuando nosotros nos desconectamos de lo internacional, de lo latinoamericano, ¿verdad?, perdemos este internacionalismo, esta solidaridad internacional. Claro, somos un partido más, no tiene, por eso digo, nunca nosotros tenemos que perder la solidaridad internacional, ¿verdad? Nosotros somos un partido esencialmente internacionalista, ¿verdad? Y eso nunca lo perdimos, ni siquiera en los tiempos de la dictadura, en que compañeros y compañeras partieron a pelear en las luchas de Centroamérica, justamente por esta vocación partidaria de ser parte de la lucha internacional. Yo me quiero conectar con lo que acaba de señalar Hugo, dando lectura al telegrama que fue publicado el día 8 de noviembre de 1917 en un periódico inglés acá en Punta Arenas.
y que fue traducido de inmediato al día siguiente en el diario El Socialista del Partido Obrero Socialista, porque este telegrama nos dice a quienes tenemos algún grado de conocimiento de la historia y nos habla también a quienes tenemos algún grado de conciencia del rol de este proceso histórico de la revolución bolchevique, y que debo advertirles que cuando lo descubrí este telegrama, sentí que algo estaba pasando, digamos, que fue algo espectacular. Y los compañeros del Partido Obrero Socialista de Punta Arenas perciben que es algo grande. Dice el telegrama: Petrogrado, noviembre 8. El Comité Revolucionario del Consejo de Obreros y Soldados ha emitido una proclamación informando que se ha constituido en un nuevo gobierno y que la única autoridad es el Comité Revolucionario. El nuevo gobierno ha propuesto la paz inmediata. Kerensky y sus asociados han sido acusados de alta traición. Y en el diario, al día siguiente, el 9 de noviembre, registra también el siguiente telegrama. Comillas: la situación en Rusia, Petrogrado, 8. El Comité de Obreros y Soldados Maximalistas, como consecuencia de las dificultades producidas, ha derrocado al gobierno de Kerensky. Realizado este golpe de Estado, ha manifestado que pide la paz separadamente. Al mes siguiente ya, el diario El Socialista del partido se pregunta: ¿qué pasa en Rusia? Y da una explicación en la que le dice a sus lectores: ha ocurrido en Rusia por primera vez en la historia, leo, una revolución de los oprimidos que ahora están en el gobierno. Entonces, efectivamente, reconocen y nuestros antepasados, por así decirlo, del partido a través de esta organización, perciben lo que está ocurriendo en Rusia. En diciembre del año 17, al mes siguiente, el diario El Socialista de nuestro partido dice: mientras existan estas dos clases sociales, capitalistas y proletarios, habrá cuestión social, origen del socialismo. Felizmente parece que en Rusia principian a desmentir en los hechos al redactor de un diario germanófilo de Punta Arenas, y es de esperar que esta saludable realización de los maximalistas, aunque fantástica, será acogida con simpatía por los obreros de todo el mundo, cierra comillas. Compañero, qué tremendo, Manuel, esta oleada de revolución que nos llega desde Rusia. Lo comentaba Hugo, lo comentabas tú, que el Partido Comunista de Chile quiere, a través de su política de alianza, materializar la primera experiencia de ser gobierno con Aguirre Cerda y de inculcar estas ideas que son levantadas desde gremio, desde sindicatos, de los mismos centros culturales que muy bien se fundaron desde el Partido Comunista, agrupaciones femeninas y juveniles, posicionándolo en el año 38, queridos compañeros. La Jota ya estaba construida, ya la Juventud Comunista y la Juventud Izquierdista ya tenía una presencia también, y en las calles veíamos ya actores sociales en las calles, siendo comunistas, dando discurso y concientizando a nuestro pueblo. Queridos, entramos en la recta final de nuestro encuentro y yo quiero conectar, que ustedes conecten en esta reflexión final las ideas del Frente Popular materializadas en la figura de Pedro Aguirre Cerda, pero llevémoslas hoy en día al futuro. ¿Cuáles son las propuestas comunistas, compañero diputado, que hoy día podríamos tomar desde ese proyecto del Frente Popular en el cual participó nuestro partido, hoy a este Chile en pandemia, a este Chile abandonado por el gobierno y su clase política? Querido compañero. Mire, creo que me salté. Yo sé que estamos contra el tiempo, ya se nos va, y estoy gustoso, pero
hiciste una pregunta que yo la obvié de manera torpe. Yo creo que hay que recordar que Recabarren trajo a Belén de Zárraga a Iquique, ¿verdad? A Punta Arenas también. También, es decir, imagínense, es decir, la intuición de nuestro camarada, es decir, él sabía, y acá se creó un comité de mujeres Belén de Zárraga que presidía justamente la compañera Teresa Flores. Es decir, se empezó a germinar todo un movimiento femenino de mujeres en nuestro país. ¿Ah? También recordar, para que no nos quede duda, que que las ideas socialistas que tenía Recabarren ya trataba de inculcarla ahí en el Partido Demócrata. Incluso recuerden que él tuvo la idea de cambiarle el nombre al Partido Demócrata y ponerle Partido Demócrata Socialista en 1907. ¿Ah? En 1907. Entonces, es para que vean que Recabarren, el socialismo era esencial y era un logro de la clase trabajadora. Y por supuesto, en este contexto de formar los frentes amplios, era una lucha decidida contra el fascismo. Porque recuerde que la Tercera Internacional, cuando fue tal el impacto de la Revolución Rusa, que los partidos comunistas empezaron a surgir en todos lados y a ser motivantes. Es decir, el fascismo de alguna forma responde a la Revolución Rusa y a cómo se extendía el comunismo y el proletariado empezaba a hacer suya las grandes demandas sociales. Y eso tenía que responder el capitalismo, tenía que responder con la parte más oscura que tiene, que es el fascismo. El fascismo es parte justamente de la reacción y eso se ve muy, muy nítido en Alemania por lo demás. Pero aquí las matanzas ya venían ocurriendo en contra del pueblo con mucha antelación. Y eso ya lo hemos visto en la matanza de La Coruña, en la matanza de la Cueva Santa María de Iquique, en las matanzas que ocurrieron en Punta Arenas, bueno, en Valparaíso, en Santiago, en tantas partes. Pero sin duda los bríos del frente del que encabezó Pedro Aguirre Cerda era justamente una oposición al fascismo que se estaba instalando a nivel mundial y que traerle más prosperidad al pueblo, porque efectivamente yo creo que todo el avance que tuvo el Partido Comunista ya del 22 en adelante, con todas sus demandas, con todas sus exigencias, empezaron a cambiar la legislación nacional, empezaron los partidos políticos mismos, hasta los conservadores, empezaron a recular con... recuerden que estaba la Rerum Novarum, que salió a finales del siglo antes pasado, que también implicó hasta cambios dentro de la misma forma de pensar y de la ideología de los partidos conservadores de Chile y del mundo, que todos intentaron empatizar con la problemática social. Entonces el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, sin duda, lo que Pedro Aguirre Cerda intentó hacer en su breve mandato, porque también falleció en el cumplimiento del mismo, era justamente dar respuesta a la problemática social y asumir todas las exigencias que se le planteaban desde el movimiento obrero. Y que después, con mucho tiempo, logró también recogerse por parte del programa de la Unidad Popular, que no olvidemos que este año la Unidad Popular cumple 50 años de haber alcanzado su triunfo con Salvador Allende un 4 de septiembre de 1970. Estamos a 50 años de celebrar el triunfo Salvador popular. Fue ministro de Pedro Aguirre, sin olvidarlo. Así es, pues justamente, pues, si todo está unido, la historia, por eso del siglo pasado, antepasado, no, este es un continuo que da saltos cualitativos relevantes, lo dio con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, lo dio con el gobierno de Salvador Allende, por supuesto vino un tiempo duro de reflujo y ahora el estallido social fue sin duda también un salto importante en la búsqueda de justicia social, de romper esta profunda desigualdad que generó esta dictadura en nuestro país. Pero bueno, ya me vine al presente, lo importante ahora, pero tú hablaste de la pandemia, en realidad yo creo que esto lo vamos a superar, lo importante es seguir profundizando
lo que concretó, lo que realizó el estallido social, que es sin duda lo que nos debería interesar. La pandemia es demostrativa de que hay un estado de situación del capitalismo imperial que no da respuesta a las necesidades de la humanidad, y también y en lo nacional hay una delegitimidad de este gobierno de Piñera y por supuesto de la Constitución que él tanto defiende para que siga vigente en nuestro país. Nosotros estamos en contra de esa Constitución, y justamente como estoy en contra de esa Constitución, también estoy en contra del tribunal que vigila esa Constitución, como es el Tribunal Constitucional. Muchas gracias, compañero Hugo, por esta reflexión. Nosotros como militantes comunistas, todo nuestro apoyo, tú sabes, compañero, un abrazo gigante a este proceso también que estamos viviendo del sesgo político. Te toca a ti, nos toca a mí, le toca a Manuel, a todos los que conformamos, porque la unidad es también lo que une todos estos proyectos políticos que hemos levantado durante todos estos años. Manuel, ¿cuál es tu reflexión con respecto a traer el proyecto de Pedro Aguirre y del Partido Comunista del Frente Popular acá a nuestra actualidad? Querido, bueno, conecto inmediatamente con lo que acaba de decir el compañero Hugo. Salvador Allende fue senador por la región de Magallanes. Y apenas concluido, ojo que su primera senaturía, él la tuvo por la circunscripción de la región de Magallanes, la circunscripción de Magallanes. Bien. Gran parte del periodo de la historia parlamentaria de Salvador Allende, de hecho ya viene en camino un ensayo que estoy escribiendo sobre la historia de Salvador Allende como parlamentario por la región de Magallanes, es gracias al contacto que él tuvo durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que vino a Magallanes y tomó contacto con los trabajadores del campo. Entonces se conecta el movimiento obrero magallánico con Salvador Allende e introduce una profunda corriente de influencia socialista, de desarrollo de este allendismo, que es un sentimiento profundo que tienen los trabajadores magallánicos, que dura hasta el día de hoy en la región de Magallanes, de adhesión a la figura de Salvador Allende. Salvador Allende, además, nosotros tenemos el orgullo de decir de que Salvador Allende es el único senador por la región de Magallanes que ha sido presidente del Senado, cuando él ejerció las funciones de presidente del Senado en la parte final de su mandato como parlamentario. Y Salvador Allende entonces se conecta y nos trae a nosotros entonces también la idea y la fuerza del Frente Popular. Y quiero dar una última acotación que también yo creo que es historia dura del Partido Comunista, que es la traición y la represión del año 48 de González Videla en contra del Partido Comunista. Uno de los pocos senadores que alzó su voz contra la mal llamada Ley de Defensa de la Democracia, y en este caso para nosotros la ley maldita, fue el senador Salvador Allende, quien se opuso permanentemente y fue un gran amigo de los comunistas y del Partido Comunista durante muchos años. Me parece haberle escuchado a Hugo ese razonamiento en algún momento, decir de que el único partido político de izquierda allendista desde el comienzo hasta el día de hoy ha sido el Partido Comunista, porque los comunistas apoyaron a Salvador Allende el 52, el 58, el 64 y el 70. Y el 73 también, ¿no es cierto? Por decirlo de una manera brutalmente histórica. Yo creo de que nosotros como partido encarnamos en la historia y en el presente el ideario de Salvador Allende, el proyecto de Salvador Allende. Les voy a hacer llegar un ensayo que escribí sobre la gestión del gobierno de Salvador Allende en Magallanes. Es espectacular la cantidad de obras que se hicieron durante los 3 años del gobierno del presidente Allende y de la Unidad Popular en Magallanes. Entonces, ahí hay lecciones para la historia y lecciones para el futuro. Es probable que en el programa de Salvador Allende, en el programa de la Unidad Popular,
en el programa básico, hayan ideas, propuestas que hoy todavía tienen más vigencia. ¿Cómo no va a tener más vigencia en el día de hoy, mi estimado compañero Gutiérrez, la nacionalización del cobre? ¿Cómo va a ser necesario cuando hagamos una nueva constitución volver a nacionalizar el cobre, la gran riqueza minera de Chile, siguiendo el ejemplo de Salvador Allende? Así que ahí tenemos una linda historia que mostrar y también una linda historia de la cual aprender lecciones para el presente y para el futuro. Estimados, sin quitarles más tiempo, voy a agradecer, porque siempre es bonito agradecer, voy a agradecer a Manuel por su trabajo historiográfico desde el territorio de Magallanes. Es un aporte incalculable para nuestro partido. Y claro está, aquí en los comentarios dicen que compartamos tus obras, los vamos a compartir los ensayos en el link de esta transmisión, vamos a dejar los PDF de tus ensayos que has nombrado acá y la formación del Partido Comunista de Magallanes. Compañero diputado, también el Partido Comunista de Las Condes, la célula, su juventud jotosa, te abraza, te saluda, te da ánimo en esta lucha que tenemos que seguir dando por un Chile digno, por el plebiscito del 26 de octubre, por el amplio triunfo de la prueba y por traer el programa de la Unidad Popular a nuestro Chile que tanto lo necesita. Queridos compañeros, yo les agradezco en demasía y esto ha sido el 5º capítulo de Diálogos en Cuarentena de Quique a Magallanes, datos fundacionales del Partido Comunista de Chile. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, adiós. Buenas noches, muchas gracias. Fuerza. Gracias, Hugo, gracias, Manuel. No, que estén bien, felicidades. No, gracias a ti, compañero. Muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias por la invitación. Que esté muy bien usted. Adiós. Abrazos.